Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan capítulo 6 versículos 1 al 15. Bienvenidos al ministerio Palabras de Amor, y este es su programa Y dijo Dios. En esta oportunidad hablaré del popular milagro que muchos hablan pero poco conocen realmente lo que el Señor hizo en la vida de muchos. En esta oportunidad comencé a leer desde el versículo 9 en adelante, pero ustedes en sus casas pueden leer desde el versículo 1 este impactante milagro que Dios ha hecho. En esta ocasión le he puesto como título a este mensaje: El sustento misericordioso. ¿Cuál fue el propósito de este nuevo milagro que estaba haciendo Jesús? El milagro que vamos a estudiar a continuación tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los 4 evangelios. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Todo esto nos indica que estamos ante un acontecimiento realmente importante. Por lo tanto, deducimos que uno de los propósitos de este pasaje es resaltar el amor y la gracia del Señor, que aquí se aprecian con toda claridad sobre el trasfondo de la ingratitud humana. Su gloria es revelada al estar dispuesto a derramar una vez más su favor divino sobre una multitud voluble e ingrata a la que conocía perfectamente. Pero como ya le he dicho a ustedes en otros estudios bíblicos, su gracia no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por la falta de ellos. Otro de los propósitos del milagro es poner de relieve el contraste que había entre la clase de Mesías que el pueblo estaba esperando y cómo era Jesús, el Mesías enviado por Dios. Como veremos, después de que Jesús hubiera multiplicado los panes y peces, la multitud fue a él con la intención de hacerle rey. Ellos querían un Mesías así, alguien que les trajera bendiciones materiales en abundancia. No podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades temporales. Pero cuando fueron a ser rey, Jesús se apartó de ellos y no se prestó a sus deseos. Y de hecho, cuando el día siguiente volvieron a buscarle, él les exhortó a trabajar con la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. La actitud de Jesús y sus enseñanzas nos dejan lugar a dudas de que su interés se enfoca sobre realidades espirituales y eternas, y que no está dispuesto a satisfacer indefinidamente sus deseos materiales. Fue en ese punto donde perdieron su interés en él. Por cierto,
Esto es algo que se repite con frecuencia. Muchas personas viven con la idea de que Dios tiene que bendecirles constantemente en todo lo material y están dispuestos a poner su fe en Él siempre que se ajuste a sus deseos. Pero se sentirán defraudados y hasta molestos si no lo hacen. Al fin y al cabo, ¿no consiste en esto la filosofía del Evangelio de la Prosperidad tan extendida en nuestros días? ¿No tienen sus predicadores un énfasis muy marcado en las bendiciones materiales y temporales que los cristianos deben esperar y hasta exigir de Dios? Pero en estos pasajes se ve claramente que Jesús se negó a darles de comer nuevamente y que no quiso ser su rey en esas condiciones. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros también acerca del tipo de Mesías en el que hemos creído. Tenemos que tener en cuenta que la multiplicación de los panes y peces también sirvió para evidenciar nuevamente el poder creador de Jesús. Él creó algo que antes no existía, como ya había hecho antes cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Con ambos milagros tenía el claro propósito de mostrar la abundancia y gozo que habría en su reino cuando Él lo establezca en este mundo. Por otro lado, también nosotros tenemos que tener en cuenta que hubo una solución a un problema. Primero tenemos que identificar cuáles fueron los ridículos recursos de los discípulos. Los discípulos solo lograban hacer cálculos contando con sus propias posibilidades, olvidándose de que el poder de Jesús siempre sobrepasa todo cálculo humano. Así pues, ellos siguieron buscando para ver qué tenían y finalmente todo lo que pudieron encontrar fueron 5 panes de cebada y 2 pececillos. Que tenía un muchacho. Esto era una cantidad ridícula. Y como ellos mismos indicaron, ¿qué es esto para tantos? Sin embargo, aunque seguramente no eran muy conscientes de ello, hicieron 2 cosas que siempre facilitan que el Señor empiece a obrar. Por un lado, admitieron que ellos no tenían una solución para el problema, así que dejaron la puerta abierta para que el Señor obrara. Y por otro lado, pusieron en las manos del Señor lo poco que tenían. Entonces, tenemos que hablar de la obediencia a la palabra del Señor. En esos momentos Jesús comenzó a obrar y lo hizo dando una orden a los discípulos que también incluía a la multitud. Entonces Jesús dijo, haz recostar la gente. Hacer sentar a la gente podría parecer absurdo si no se disponía de nada para poner delante de ellos para comer. Sin embargo, los discípulos se dispusieron a obedecerle y la multitud también les hizo caso a ellos. Sin vacilar, los 5,000 varones y todas las mujeres y niños que estuvieran con ellos comenzaron a recostarse sobre la abundante hierba que había en ese lugar. Ahora, después de tanta multitud que se estaba en ese momento organizando, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué pasaba con la fe? Pero aquí hay algo muy importante. Los discípulos y las personas estaban escuchando la voz del Maestro. ¿Cómo escuchas tú la voz del Maestro? ¿Cómo escuchas tú la voz de Dios? ¿Será que tú lees las Escrituras? ¿Será que tú pasas tiempo con el Señor? ¿Será que el Espíritu Santo gobierna tu vida? Y después de eso que vino el milagro. Con una extraordinaria sencillez, el Señor realizó el milagro de multiplicar los panes y los peces. Al igual que la viuda de Sarepta de Sidón, que vio cómo la poca harina y aceite que le quedaban se multiplicaban día tras día sin que llegaran a faltar nunca, del mismo modo los discípulos comprobaron que los panes y peces no dejaron de multiplicarse hasta que todos se saciaron. Un hermoso ejemplo de la plenitud del Señor y de su gracia inagotable. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, como lo dice Juan 1:16. Ahora, ¿cuáles fueron los medios usados para realizar el milagro? Para cumplir sus propósitos, el Señor usó los escasos recursos de un niño. Este es siempre el patrón que el Señor sigue. Usar las cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes maravillas.
Recordamos otros ejemplos similares, como cuando Dios usó la vara de Moisés para convencer al pueblo y al mismo faraón de la veracidad de su llamamiento. Ahora, ¿cómo reaccionó la gente ante el milagro? Hoy en día hay muchas personas que intentan dar una explicación racional a este milagro, eliminando de él todo elemento sobrenatural. Tienen prejuicios o intentan justificar su incredulidad bajo la apariencia de una pretendida intelectualidad. Otros son religiosos, pero igualmente incrédulos, y buscan explicaciones espirituales y simbólicas a lo ocurrido. En cualquier caso, sus razonamientos no se ajustan a los hechos. ¿Qué pasó después de este milagro? Las personas, después que fueron saciadas y cuando vieron que Jesús no permitía ser proclamado rey, lo dejaron. Porque lo único que tenían en mente era saciar su apetito material y carnal del cual estamos llenos los seres humanos. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué siempre esperas que Dios llene tu aljaba de cosas materiales? ¿Por qué siempre le pides al Señor cosas pasajeras que hoy están y mañana no pueden estar? ¿Tú no te das cuenta que el Señor nos sustenta de manera misericordiosa? Que cada día que tú te levantas y tú miras a tu alrededor lo que tienes, lo que vistes, dónde vives, qué comes, sea mucho, sea poco, es sustentado por Dios. A pesar de que tú y yo seamos fieles, Él es fiel y permanece para siempre. ¿Qué le pides al Señor? ¿Tú piensas que las cosas materiales es el verdadero sustento misericordioso de Dios? ¿Tú crees que Dios está enfocado en tus necesidades materiales más que en las espirituales? Dios está interesado en tu alma, porque ella es la que al final y hacia la eternidad va a vivir con Él o fuera de Él. Todo lo que tenemos, lo que somos y lo que vamos a hacer es pura misericordia de Dios. Si tú no crees en Dios, eso no indica que Dios derrama misericordia sobre ti. La misma palabra dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Y tú que me escuchas, que eres cristiano o va a una congregación y estás acostumbrado a pedirle cosas materiales a Dios y le lloras los domingos al Señor porque quieres cosas materiales, olvidando que Él sustenta tu alma todos los días y aún lo poco que tienes material, Él te lo da. Así como el Señor alimentó a multitudes, Él sigue alimentando a este mundo. Y más que del pan que es destruido en el cuerpo, Él alimenta espiritualmente nuestras almas. Amigo que me escuchas, si tú consideras que tienes poco en tu vida, y aunque tengas riquezas materiales te sientes solo y abatido, recuerda que hay alguien que sustenta tu vida, solamente por su misericordia, y es Cristo. Si tú deseas en este momento, puedes darle la vida a Él. Dile que perdone tus pecados, y Él amorosamente te tomará en sus brazos y te seguirá sustentando, pero no solamente con lo que tú pensabas que existía en tu vida, sino que Él te dará sabiduría para que entiendas cuáles son esos grandes milagros que va a hacer todos los días en tu vida. Y tu hermano, que vas a una congregación y solamente te predican de cosas materiales, te lo digo con mucho corazón, con mucho respeto y amor, no pierdas el tiempo. Hay cosas grandes y ocultas que el Señor quiere revelarte, pero eso se busca en oración, en búsqueda, en clamor. Él quiere tener un encuentro real contigo todos los días para mostrarte esos misterios que solamente son revelados a los que buscan al Señor. Amado, si este mensaje ha sido de bendición y tú consideras que hay alguien que lo necesita, distribúyelo, compártelo. De esta manera nosotros estamos contribuyendo a llevar el reino de los cielos a todas las naciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguir.